tal amigos? Nuevamente con ustedes Marcelo Salas Vargas. Hoy por inquietud de una compañera de trabajo les presento este tutorial con la finalidad de mostrarles la utilidad del comando store cuando se requiere realizar una cierta parametrización en los comandos del Selenium IDE para ejecutar un caso de prueba. Podemos empezar indicando que los comandos store son muy útiles para almacenar valores que contienen un elemento de la página web en variables JavaScript. La forma genérica de utilización de este comando sería la siguiente. Definimos el comando store y una serie de variantes, como por ejemplo store value, store text, store selected label o otra variante. En el componente target definimos el elemento de la página web sobre la cual vamos a hacer la referencia y obtener el valor indicado. Y en el componente value definimos el nombre de la variable con la cual vamos a trabajar posteriormente. Estas variables definidas en el comando store pueden ser utilizadas para ejecutar otros comandos como si fueran parámetros de entrada a los mismos. Y la forma de utilizar estas variables en esos comandos sería de la siguiente forma. Colocamos el símbolo pesos, abrimos llaves, colocamos el nombre de la variable y cerramos la llave. Ahora veamos una variante del comando store, que es el store value, que se puede decir de que es la variante más utilizada de este tipo de comandos y que nos permitiría recuperar el valor almacenado en una caja de texto, un área de texto, un checkbox o un radio button. Para checkboxes o radio buttons, el comando store value recupera dos valores, el valor on, si el elemento está seleccionado o no, o el valor off, indicando de que el elemento no ha sido seleccionado. Otras variantes del comando store bastante utilizadas son los comandos store select. De estas podemos indicar el store selected label, que nos permitirá recuperar el valor seleccionado por el usuario en el combo box. El store selected index, que permitirá recuperar el último índice seleccionado de los elementos del combo box. Cabe indicar que los índices se numeran desde el 0 hasta el número de elementos del combo box menos 1. Y finalmente tenemos el store select options, que recupera todos los elementos del combo box en un string separado por comas. Cuando vaya a utilizar uno de estos comandos en un caso de prueba, para definir el componente target del comando, utilice la opción select para identificar el elemento de la página web. Una vez que coloque el cursor sobre el elemento editable de la página web, realicen clic y el ID se va a cargar automáticamente al componente target del comando. Para componentes deshabilitados o componentes de solo de lectura de la página web, utilice el inspector de elementos del Firefox, presionando las teclas Control más Shift más C. Notará que en la parte inferior de su pantalla se habilitará una consola de inspección de elementos. Inmediatamente seleccione con el mouse el elemento que desee inspeccionar. Notará que el elemento de la página web se mostrará en formato HTML. De este formato
necesitamos recuperar el ID del elemento seleccionado para poder utilizarlo en el componente target del comando Selenium. Posteriormente, en el demo, vamos a ver cómo recuperamos este ID en el componente target. Bueno, ahora les preparé una demo para que vean cómo se utilizan los comandos store para almacenar información que genera automáticamente el sistema y poder reutilizarlos en componentes de búsqueda. Entonces, para esta demo ya utilicé algunos comandos rollup que nos simulan ya tareas predefinidas, como por ejemplo este comando rollup nos permitiría simular el ingreso al sistema, el login al sistema. Este otro comando que nos permitiría realizar un cambio de perfil. Este comando que nos permitiría ingresar a la lista de documentos de ejecución del gasto. Y este comando que nos permitiría crear un nuevo registro y llenar el campo de dirección administrativa. Luego tenemos estos comandos que nos permiten, por ejemplo, seleccionar el tipo de documento. Este comando select nos permitiría seleccionar el tipo de ejecución. Y aquí tenemos comandos que nos permitirían hacer clic sobre los checkboxes de número de preventivo, del compromiso y de devengado. Luego tenemos este comando que nos permitiría seleccionar la clase de gasto con imputación. En este caso estamos seleccionando la clase de gasto 4, bienes y servicios. Y una vez que seleccionemos esta información, el sistema automáticamente hace un commit en la base de datos y realiza el cálculo de varias columnas, como por ejemplo el número de compromiso, el número de preventivo y el número de devengado. Esos datos que genera automáticamente el sistema los recuperamos con estos comandos store value, que nos permitirían recuperar la entidad, la DA, el número de preventivo, el número de compromiso y el número de devengado. Bien, ejecutemos el script hasta este punto. Entonces coloco una ruptura, un corte de control en la ejecución del script y lo ejecuto de manera lenta. Entonces podemos ver el log de ejecución. Fíjense que se están ejecutando los comandos rollup. Que están ya predefinidos en una librería que creé anteriormente. Fíjense, la ejecución se detiene en este último store value. Bien, los datos que se han recuperado es información contenida en estas cajas de texto. Y como habíamos mencionado, si queremos recuperar el componente target del comando store value, directamente con el Selenium IDE no la podemos hacer. Tenemos que utilizar el inspector de elementos del Firefox. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para recuperar este elemento, el número de preventivo. Entonces voy a
insertar un nuevo comando. Store value. Y para, fíjense que si yo presiono select, no se selecciona correctamente el elemento. Es por eso que tengo que cancelar la selección del elemento de mi comando y utilizar el inspector del Mozilla Firefox. Entonces, para eso dijimos que hay que presionar Control Shift C. Se habilita acá en la parte inferior el inspector de elementos. Yo con el mouse selecciono el elemento que quiero inspeccionar. En este caso, fíjense, es el elemento del número de preventivo. Hago un clic. En la parte inferior, fíjense, se muestra el elemento en formato HTML, como dijimos anteriormente. Y lo que nos interesa es recuperar este ID. Para no transcribir todo este componente, vamos a digitar clic derecho sobre el elemento. Vamos a esperar un momento. Seleccionamos del menú la opción atributos e ingresamos a la opción Edit Attribute ID. Van a ver que se habilita en el elemento el ID del componente. Ustedes pueden seleccionar con los cursores el elemento y digitar Control C. Cierran esta ventana y vuelven al Selenium IDE. Y en el componente target del comando digitan Control V. Finalmente borran las comillitas y ya tendrían definido el comando. Para finalizar, tendrían que ingresar un valor, el nombre de en value el nombre de la variable. Por ejemplo, entidad 1. Bueno, esa es la forma en la cual se crearon estos comandos store value. Si continuamos con la ejecución del programa, vamos a parar en este punto. Vamos a colocar otro breakpoint y continuamos con la ejecución del programa. Fíjense, el sistema nos muestra la lista de documentos y en la parte superior tenemos los campos de filtrado de información. Entonces, estos comandos type, lo que harían, si vamos ejecutando paso a paso, es recuperar con la variable indicada, en este caso la entidad, se registraría ese valor en la columna entidad. El siguiente type recuperaría el valor de la variable DA en la columna DA. El siguiente recuperaría el número de preventivo generado por el sistema en la columna número preventivo. Luego en la columna número de compromiso se recuperaría el valor de la variable compromiso.
Y finalmente en la columna número de devengado se recuperaría el valor de la variable devengado. Finalmente tendríamos este comando sendCase, que lo que hace es simular el enter, digitar enter en la columna número de devengado. Y cuando ejecutamos ese comando, fíjense, el sistema ha filtrado la información del documento registrado anteriormente. Si proseguimos con la ejecución del caso de prueba, lo que haría el sistema es ingresar al documento y presionar el botón verificar. Y con eso terminaría la ejecución de nuestro caso de prueba. Bueno amigos, esto sería todo lo que les quería mostrar. Si les gustó el video, presionen un like. Si tienen algún comentario, regístrenme en la variable en comentarios y si les pareció que puedan compartir el video, compártanlo con algún compañero suyo. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.